¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hace algunos días en Telenoche les mostrábamos una información vinculada a ciertos atrasos en el envío de dinero a algunos centros CAIF. Sobre eso, pero también sobre la situación de la primera infancia en el Uruguay, sobre cómo tratamos a nuestros niños, vamos a conversar con Jorge Ferrando. Ustedes lo recordarán, fue vicepresidente del INAU durante muchos años y ahora es secretario ejecutivo de primera infancia allí en el INAU. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Ahora con menor exposición pública, en estos tiempos. Con un trabajo igual muy intenso, todo el área de primera infancia de INAU abarca una red que son más de 400 centros CAIF, centros diurnos, un seguimiento también a todas las situaciones que tienen que ver con las adopciones, con los hogares, con los programas de acogimiento familiar. La primera infancia es una etapa clave en la vida de todos nosotros y bueno, ya hace unos años que las políticas públicas han empezado a poner mucho más el ojo y la lupa y los recursos para tratar de que los niños y niñas que crecen en Uruguay lo hagan en las mejores condiciones posibles. Ya vamos a estar hablando de las condiciones en las que crecen nuestros niños porque hay algunos hechos que pasaron en la semana que a mí me interesa resaltar y que quizás en los medios no le dimos tanto tratamiento como deberíamos, pero esto vamos a conversar en un ratito. Sobre esto que yo mencionaba al principio, esta situación de los atrasos a los centros CAIF y que de hecho algunos centros están diciendo que tienen dificultades hasta para darle la alimentación a los niños. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿Se ha podido solucionar? Al día de hoy se están procesando todos los pagos, es una responsabilidad del INDA, del Instituto de Alimentación, que viene trabajando en toda una reorganización interna, que eso ha generado en parte algunos atrasos, y al día de hoy, por la noticia que tengo de ayer de última hora, ya se estaban empezando a procesar los pagos, o sea que hoy al menos la mayor parte de los centros debería estar cobrando el equivalente a un mes de la transferencia que el INDA hace a los CAIF. El financiamiento de los CAIF se hace por un convenio con el INAU, donde el INAU se hace cargo fundamentalmente con esos fondos de todo lo que es el pago de los técnicos y del personal educativo, el material pedagógico, el mantenimiento de los centros, y hay un convenio complementario que cada organización hace con el INDA para la transferencia de alimentos que atienden el horario de atención de un CAIF, que va entre 4 y 8 horas para los niños según las distintas situaciones. O sea que hoy viernes estarían recibiendo por lo menos un mes de lo que se le estaba adeudando, que estaba atrasado, todos los centros CAIF. Esa es la decisión que está tomada. Hasta ayer, como te digo, estaba todo planteado así que esperamos que se solucione. Sabemos que ya venía poniéndose al día y que estaba muy próximo a tener organizado todo el sistema, así que lo más urgente que era que nadie quedara sin la alimentación, y en eso el INAU también ha estado apoyando en este tiempo para tratar de que el impacto fuera el menor posible. Pensamos que en el día de hoy quede solucionado. La pregunta es cómo puede pasar que existan estos atrasos y que en definitiva, en alguna oportunidad haya algún centro que no haya podido darle de comer a los chiquilines. Bueno, como te digo, es un tema que en realidad lo tendría que plantear más que nada el INDA, que es el que está en un proceso de reorganización interna muy fuerte. Eso le ha exigido cambiar procedimientos y cambiar distintas cosas. Y bueno, a veces los tiempos... Pero no hubo una comunicación del INDA en decirles a ustedes, por ejemplo, bueno, miren que vamos a tener este problema, y eventualmente tomar algún tipo de determinación para que los chiquilines no sufrieran o no pasaran por esa situación de no tener alimento en el CAIF. Sí, si algo ha tenido el INDA es una comunicación permanente, sobre todo a través de su director, de Gerardo Lorber, pero también de los equipos del INDA en todo el país. Ya desde el mes de febrero ha habido reuniones periódicas con las organizaciones de CAIF, con las asociaciones civiles, también con el INAU. Hemos seguido de cerca todo este proceso. Y bueno, recientemente hubo una comunicación de todo el plan de trabajo, sabiendo que podía haber algún desajuste, pero que ya sobre fines de julio iba a quedar todo bastante regularizado, que hay controles del Tribunal de Cuentas, hay cosas que no dependen estrictamente del INDA, sino de los procedimientos públicos, pero el INDA siempre ha estado informando, y por eso también que nosotros con los fondos de INAU estuvimos apoyando lo más que pudimos para que esta situación no llegara o fuera la menor posible. No es una situación generalizada, hay muchos centros que han estado cobrando y atendiendo esto. ¿No es tan generalizado como se dice? Bueno,
La dimensión yo no la tengo exactamente, pero no estamos hablando de un problema que esté afectando a todos los centros, porque hay centros que han venido cobrando y atendiendo la alimentación Sí, sin ninguna desde el Partido dificultad. Nacional, que bueno, recibieron las denuncias o la inquietud de los centros CAIF, se decía que hasta el 90% de los centros tenían algún tipo de atraso. No, no, eso no es así. Eso es una cifra desmedida. Sí, 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 totalmente, sí. No tiene una estimación ni siquiera cercana de a cuántos centros pudo haber afectado o a qué porcentaje. La estimación que nosotros tenemos es más o menos en estos últimos días que podría estar afectando quizás a una cuarta parte de los centros, no mucho más que eso, pero como te digo, los datos los tendrá que proporcionar el INDA, estamos trabajando en eso también, en mejorar los sistemas de información, pero en todos los departamentos había centros que habían cobrado al día, algunos que tenían algún mes de atraso y algunos que sí tenían más dificultades, en algunos casos también porque hubo problemas en las rendiciones de cuentas que tenían que hacer. No es un tema de que no hay recursos. No, no, para nada. Es un tema de cambio en todos los procedimientos y los controles y los sistemas de trabajo a partir del cambio del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Desarrollo Social. Y como te digo, ha habido una comunicación permanente de parte del INDA sobre la situación. Claro. En ese contacto fluido que tienen ustedes con el INDA, y yo insisto en el asunto porque la gente que está del otro lado, imagino, debe estar preocupada. Hay muchísimas personas, miles de personas que llevan a sus hijos a los centros CAIF y de alguna manera quiere saber, ¿se han tomado las precauciones para que esto no vuelva a suceder? Sí. Sí, sí, eso para nosotros, bueno, es fundamental, también para el INDA ciertamente, para la ministra de Desarrollo Social que ha estado también apoyando todo en esto lo más posible. La alimentación es algo fundamental, hay familias que tienen mejores condiciones, hay otras que tienen situaciones más críticas y por lo tanto la posibilidad de llegar al CAIF, tomar el desayuno, tener un alimento saludable, hay un control con los nutricionistas, hay actividades de capacitación a quienes trabajan en la cocina, capacitación a los educadores para mejorar toda la propuesta alimentaria, hay una organización de esto muy adecuada para las necesidades nutricionales. Hay que ver que es uno de los problemas de la primera infancia en el Uruguay también y de la infancia en general. La obesidad se está dando en el Uruguay en forma creciente por muchos problemas de nuestras costumbres alimentarias. Entonces, uno de los aportes de los CAIF es justamente desde los 2 años, trabajar con los niños, con el equipo de los CAIF y con las familias en los aspectos nutricionales para tener una dieta adecuada e incorporar otros alimentos, las frutas, las verduras a la alimentación cotidiana. Y esto ya más general, ¿está bien que esté dentro de la órbita del INDA brindar este dinero? Yo sé que antes el INDA brindaba los alimentos, que hubo algunos problemas con los alimentos que se recibía por parte de los centros CAIF y que por eso se tomó esta determinación de dar, creo que es 31 pesos por niño. Está para en 39 aproximadamente para el niño que va todos los días. Por niño para cada centro CAIF. ¿No se podría buscar que quizás, por ejemplo, la Dirección de Primera Infancia del Sistema de Cuidados o usted como secretario ejecutivo estuvieran un poco más involucrados, no tanto en dejar en el INDA esa responsabilidad del envío del dinero? A partir de que deja de ser un tema de alimento, ¿no? Que ya no se le envía el alimento, al ser un tema monetario, ¿no habría que institucionalizarlo de otra manera? No, porque lo monetario es una parte, como te decía recién, de una propuesta más integral, que implica una supervisión de los centros, trabajar en los aspectos nutricionales, vigilar qué tipo de alimentos se da. O sea, no es solo la transferencia sin duda es importante, pero lo más importante es toda la tarea de educación alimentaria y de formación del personal que trabaja. Entonces, a mí me parece que es una muy buena función que tiene el INDA, hay equipos de nutricionistas que recorren los distintos departamentos y los distintos centros. Nosotros vemos la función del INAU mucho más enfocada a la tarea educativa que se realiza en los centros y a algunos aspectos de la gestión de los fondos. Entonces, para nosotros es muy importante
que los servicios de primera infancia, los CAIF en particular, pero otras propuestas también, tengan la participación de los distintos organismos del Estado relacionados con la temática. Por ejemplo, también ACE trabaja en temas de salud, trabajamos en conjunto en el control de embarazadas, el seguimiento de los niños en los primeros años de vida. Con primaria tenemos coordinado todo lo que es el pasaje de los CAIF a las escuelas. Ahora estamos armando en conjunto un plan de expansión de centros CAIF junto con la construcción de los jardines de infantes. Es decir que la política de primera infancia es una política pública donde los organismos aportamos lo que mejor podemos hacer, lo que mejor sabemos hacer, y bueno, a veces sí se dan estas situaciones que obviamente no nos ponen contentos porque afectan o han estado afectando a algunos de los niños que están yendo a los centros, pero pensamos que estamos todos en ese proceso de cómo también vamos mejorando y siendo más eficientes, ¿no? Esto que voy a decir prácticamente que es una mea culpa, pero creo que a la sociedad en su conjunto no ha dimensionado lo que pasó hace algunos días en el Parlamento y algunas declaraciones del viceministro del Interior, Jorge Vázquez, que hizo referencia a cómo en algunos barrios, algunas familias dedicadas a la venta de droga utilizan a los niños para, ya sea el traslado de la droga de un barrio a otro. Hablaba Vázquez, entre otras cosas, por ejemplo, de que encontraron pasta base en los pañales de un bebé, de situaciones vinculadas a niños que tienen que dejar rápidamente la escuela porque le dice a la maestra: mi madre está vendiendo droga, mi padre está preso por narcotráfico. ¿Cómo se atiende a los niños que están en este contexto y que les toca, en realidad, sin elegirlo, obviamente, nacer en este tipo de situaciones? ¿Qué se hace desde la órbita estatal para que esta situación que Vázquez describió con meridiana claridad en el Parlamento no se dé o se pueda hacer algo? Bueno, en primer lugar, y por suerte todavía sigue siendo una situación minoritaria y esperemos que no pase de ahí, es decir, que son situaciones que se pueden enfocar en una política más integral. Yo creo que lo que hacemos nosotros desde los centros de primera infancia es brindarle a los niños una oportunidad durante todos los días de la semana de vivir una experiencia distinta, una experiencia de juego, de integración entre niños y niñas con los educadores, de recibir propuestas de actividades, pero también un marco afectivo, un clima educativo, un vínculo diario que genera por lo menos la posibilidad de saber que hay otras formas de vivir y de relacionarse posibles, ¿no? ¿Pero les consta que esta situación se da? O sea, ¿reciben ustedes algún caso de niños que están en estas circunstancias? Sí, eso es una situación que se da, como te digo, no estamos hablando de la mayoría de los casos para nada, pero sobre todo en algunos barrios de Montevideo son situaciones que se dan que implican trabajar con la familia y bueno, y en algunos casos la coordinación obviamente con el Ministerio del Interior, porque cuando hay delitos es obligación de cualquier funcionario público o cualquier persona que está en una actividad de estas, poner en conocimiento esta información para que los servicios especializados intervengan y actúan, ¿no? Nosotros nos enfocamos más al trabajo con los niños y claro, con las familias en la medida de las posibilidades. ¿Cómo se deriva de la atención de un niño en un CAIF o en donde sea a encontrar un delito? El niño va con droga al centro, o sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes que hay un delito atrás? No, eso no recuerdo en este momento, puede pasar algún caso, no recuerdo realmente ningún caso de que haya habido un niño con droga en el centro. ¿Cómo es que nosotros trabajamos también con las familias, entonces hay situaciones que uno ve o que el niño no va o que está en malas condiciones de higiene o descuidado, lo que sea, bueno, hay un proceso de entrar en contacto con la familia, ver qué está pasando y allí eventualmente puede surgir este tipo de cosas, ¿no? Pero como te digo, no me gustaría que se creara la idea de que es algo generalizado, porque la verdad es que la mayor parte de los niños y niñas que hoy son más de 56.000 que se atienden en el país, tanto en los centros CAIF, en centros diurnos de INAU, en los programas Nuestros Niños de Montevideo, que ha pasado también a la órbita del INAU, estamos hablando de situaciones de cierta estabilidad familiar y en algunos casos de situaciones de vulnerabilidad que en general no pasan tanto por del delito, sino más por situaciones que pueden estar relacionadas con el maltrato, con temas de salud mental
u otro tipo de aspectos. Claro, ¿no? no es generalizado, pero sí deberían, o deben ser, me imagino, los prioritarios a atender. Allí En ese donde se sentido, dan, sí, claro. claro, pero en ese sentido, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es el límite? Porque yo insisto, pensando mientras preparaba la entrevista, decía, claro, hay un montón de cuestiones que están vinculadas a la patria potestad, donde el Estado se puede meter, pero hasta cierto punto, o sea, tiene que intervenir la justicia, en fin. Pero claro, esa criatura que tiene 1 o 2 años y que tiene pasta base en los pañales, no tiene la culpa, no es responsable. ¿Cómo se hace para que ese niño no esté perdido? Ya de por sí, como sociedad, nosotros no demos ese caso como perdido. ¿Cómo se hace? Está bien, Nicolás, lo que pasa es que tú te enfocas en una situación que, como te digo, es muy excepcional. Claro, pero no estoy Y preguntando para esos nosotros casos lo importante, excepcionales. claro, pero lo importante es justamente qué hacemos para el conjunto, porque ese es el aporte sustancial en una etapa de crecimiento y de desarrollo. En esas situaciones particulares hay equipos especializados que trabajan en el centro con la familia y, como te decía antes, hablamos de la alimentación, de la integración con la salud, con la educación. En este caso también está el rol especializado del Ministerio de Interior. No nos vamos a poner nosotros en policías o a indagar en ese tipo de situaciones. Se pone en conocimiento de la policía o de la justicia para que intervengan. El trabajo nuestro es fundamentalmente de darle al niño las mejores oportunidades que podamos en ese tiempo que está en un CAIF y de buscar en la familia o en los vecinos, en algunos casos, si hay referentes que sean positivos para ese niño. Nosotros no vamos a poder solucionar el tema de la droga, pero sí vamos a poder hacer algo para que ese niño, por lo menos en el tiempo que está en el centro, y esa familia, si es que tiene referentes adecuados que ayuden a una crianza más positiva, bueno, poder estrechar el vínculo por ese lado, ¿no? Hablemos de algo que no es tan poco generalizado, algo que, por ejemplo, se desprende de un informe de la UNICEF que se dio a conocer en los últimos días y allí señala que el 54,6% de los niños del país de entre 2 y 14 años padece algún tipo de disciplina violenta en su hogar. Esto sí es mucho más generalizado. Esto por eso, bueno, te decía que los temas de maltrato son quizás con los que más se convive en los centros y que se traduce a veces en la propia conducta de relación entre los niños. Tú sabes que ya desde el 2007 se creó el CIPIAP como un sistema de protección contra la violencia que lo coordina el INAU, pero que lo integran varios ministerios. Y ahí como en otras áreas, lo más importante es lo que podemos llamar la prevención, ¿no? Es decir, cómo en el día a día de los centros promovemos actitudes de empatía, es decir, de ponerte en el lugar del otro, actitudes de convivencia, de juego cooperativo. Esto obviamente no va a solucionar totalmente los temas de violencia, que básicamente somos los adultos los principales responsables de generar este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí hay muchas propuestas de trabajo en las salas todos los días y con las familias periódicamente para promover un cambio cultural, que es un tema de cambio cultural muy profundo, y en un aspecto sí, porque está instaurada la violencia todavía hay gente que sigue considerando el castigo físico como una práctica educativa, o en otros casos, aunque no lo considera así, justifica actitudes violentas de pegarle a su compañera o de pegarle a un niño porque, bueno, porque estoy desbordado, porque estoy estresado, porque estoy muy preocupado y me descargo en el entorno familiar. Entonces, si nosotros descargamos la violencia sobre las personas que más queremos y que están al lado nuestro, se va generando una situación muy particular donde para el crecimiento de los niños y las niñas, las personas que tienen que ser su punto de apoyo le generan miedo y le genera inseguridad. Entonces, todo el trabajo del maltrato tiene un aspecto, igual que los temas de violencia y de la seguridad pública, tiene un aspecto que es la atención especializada, pero en realidad el más importante es cómo promovemos valores de convivencia en el día a día. La última, porque no quiero dejar de preguntárselo, de hecho creo que no se lo han preguntado. Usted es verdad que en el pasado periodo estuvo al frente del INAU junto con Javier Salsamendi, que en ese periodo el CIRPA adquirió la autonomía que tanto se hablaba, ¿no? Como empezar a recorrer el camino de separarse, pero ¿le terminan sorprendiendo algunas cuestiones que salen vinculadas a lo que fue la inversión del CIRPA en los pasados años?
Bueno, yo creo que... El tema de las irregularidades en la Sí, construcción sí. de los centros y eso. Fue un periodo de mucha inversión, de mucho trabajo, donde hubo algunos resultados muy visibles y valorados por la opinión pública, pero además los centros de CIRPA eran recorridos periódicamente por parlamentarios, por el Comité de los Derechos del Niño, por la Suprema Corte de Justicia, es decir, nunca fueron, bueno, cada tanto por los propios periodistas se mostraba su funcionamiento. Entonces, yo creo que hubo avances y probablemente, por lo que se dice, yo ya no estoy al tanto, ha habido también algunas irregularidades constructivas. ¿Le sorprende entonces el momento que no se haya podido detectar antes? Bueno, el otro día el director Dardo Rodríguez lo planteaba en el Parlamento, que cuando fue por rendición de cuentas, diciendo que hay que ver cada cosa en su momento, en su oportunidad y para qué sirvió. Por ejemplo, hay locales que estaban pensados ya para los adolescentes cuando están próximos a salir en libertad, que las condiciones de seguridad eran mínimas. Ahora, si después esos locales se usan para otra cosa, es obvio que eso puede generar problemas porque no están preparados para situaciones de alta contención, ¿no? Entonces, creo que hay como distintos aspectos, uno que pueden tener más que ver de cómo trabajar con los adolescentes que han cometido alguna infracción, otra que tiene que ver con los centros, la inversión fue muy importante, por lo que me han dicho, hay obras que están siendo observadas, las empresas no están investigadas, hay una auditoría en curso y bueno, pienso que de ahí saldrá a luz los problemas, si son problemas efectivamente que hubo una mala voluntad o un mal control, o bueno, o es parte del desgaste que los centros pueden tener, ¿no? Jorge Ferrando, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, hablamos poco de primera infancia, No, Nicolás, ¿cómo? Hablamos durante... Nos queda todo lo que tenemos para hacer para adelante, más de 140 centros. Lo vamos a convocar nuevamente para hablar estrictamente, sobre todo porque va a ser uno de los grandes temas, ¿no? El tema de cuando el sistema de cuidados empiece a funcionar definitivamente. Bueno, ya está funcionando. INAU forma parte del sistema de cuidados en todo lo que hace a la primera infancia, tenemos un papel muy fuerte. Así que bueno, me quedo con las ganas de que hablemos un poco más. La promesa queda hecha y lo vamos a volver a convocar para hablar sobre todo de lo que se viene para adelante. Bueno, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.